Hola a todos, en este video vamos a ver una de las características nuevas de Joomla 1.6 y que se refiere al Access Control List o ACL por sus siglas en inglés o lista de control de acceso. Vemos de que podemos entender esta nueva característica de la siguiente manera, dividiéndola en acceso y acciones. Para entender el acceso podemos hacernos una pregunta como por ejemplo, ¿será visible un ítem de menú para un determinado usuario? Vemos resaltada la palabra visible, ya que el acceso tiene que ver mayormente con el tema de la visibilidad de algunos objetos. A diferencia de las acciones, en el cual la pregunta sería, ¿un usuario puede editar un determinado artículo? Vemos resaltado la palabra editar como una acción o permiso que se va a dar sobre un determinado objeto. Bien, entonces, también tenemos de que ambas ramas tienen determinadas características. Por ejemplo, el acceso tenemos algunas características, las cuales vamos a ver a continuación. Bien, en la parte de acceso, la característica de grupos ilimitados la podemos ver desde el backend. Nos vamos al menú de usuarios, grupos, y vemos de que en esta parte básicamente de usuarios de este menú se define todo lo que es el acceso. Tenemos de que tiene por defecto algunos grupos creados y nosotros podemos crear ilimitados grupos y anidarlos de manera jerárquica de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, para este caso vamos a hacer un nuevo grupo de tipo, vamos a llamarle acá profesores. Vamos a guardar y cerrar y vamos a crear otro grupo llamado profesores de historia, por ejemplo. Profesores de historia. Y le vamos a poner como grupo padre que sea el grupo de profesores. Y lo guardamos y cerramos. Adicionalmente vamos a crear un nuevo grupo dentro de profesores de historia. Vamos a poner uno nuevo que se llame asistentes. Por ejemplo, asistentes de profesores de historia. Y como se dan cuenta, estamos creando ilimitados grupos de acuerdo a nuestras necesidades. Veremos ahora la característica de que un usuario puede estar en múltiples grupos. Nos dirigimos nuevamente al menú de usuarios y vamos a poner gestor de usuarios. Y cuando hacemos un nuevo usuario, por ejemplo acá vamos a crear un nuevo usuario llamado profesor 1. Vamos a poner los datos rápidamente, nombre de acceso profesor 1, contraseña profesor 1, profesor 1. Y el email, para simplificar las cosas, también le vamos a dejar así. Bien, y en la parte inferior, como les indicaba, vemos de que este nuevo usuario podría pertenecer, por ejemplo, al grupo de profesores de historia, pero también al grupo de profesores, indistintamente. Vamos a almacenar esto y vamos a crear un nuevo usuario llamado asistente. Vamos a poner uno nuevo acá. Nombre asistente, asistente 1. Vamos a copiar esto, contraseña asistente, email también lo mismo, manera de ejemplo. Y este le vamos a asignar que corresponda al grupo de asistentes de profesores de historia. Guardamos y cerramos. Bien, vamos a ver ahora que los niveles de acceso son definidos por el usuario y cómo asignar el acceso a los grupos que ya tengo creado. Nos vamos nuevamente a usuarios, niveles de acceso y nos aparece esta pantalla. Aquí podemos hacer un nuevo nivel de acceso, por ejemplo le vamos a llamar el nivel de acceso educadores y le vamos a asignar los grupos. Recuerden, estoy haciendo un nivel de acceso personalizado. En Joomla 1.5 tenía accesos ya fijos como el registrado, autor, editor, etc. Pero aquí yo estoy definiendo uno nuevo llamado educadores y le voy a asignar a un determinado grupo. Como aquí tengo ya anidados en esta parte 3 grupos que corresponderán a este nivel de acceso de educadores. Es decir, los asistentes, los profesores de historia y los profesores en general van a corresponder al nivel de acceso de educadores. Vamos a guardar y cerrar. Y ahora lo que nos quedará será asignar, por ejemplo, un ítem de menú. Vamos a dirigirnos a un ítem de menú de top. Vamos al sample size, por ejemplo. Acá le vamos a poner para colegio, por ejemplo.
y vamos a cambiar acá el nivel de acceso, le vamos a poner que solamente lo puedan visualizar los educadores, el acceso de educadores. Guardamos y cerramos, y cuando nos dirigimos a la parte del frontend, vamos a refrescar acá, nos vamos a dar cuenta de que en este caso un usuario público no puede visualizar ese ítem de menú, pero si me conecto, sí debería poder hacerlo. Vamos a probar entonces. Vamos a ver acá, asistente 1, el usuario que habíamos creado y que corresponde al grupo de asistentes. Vamos a ver si se puede conectar. Vemos de que aparece un error que no se puede conectar a una sección privada del sitio. Es porque, vamos a ver acá, he definido lo siguiente. En nivel de acceso he configurado educadores, he configurado para que trabaje con los profesores, por lo tanto está incluyendo a los asistentes, pero el árbol de grupos, digamos de que los profesores están a nivel público, por lo tanto nunca se van a poder conectar al sitio. Lo que tengo que hacer será mover esos grupos, vamos a grupos nuevamente y vamos a mover a profesores dentro del grupo de registrados. De manera que puede dar los permisos y pueda conectarse al sitio. Guardamos y cerramos. Y nuevamente cuando nos dirigimos a la parte del frontend, vamos a ver acá el usuario asistente 1, que ya se está conectando al sitio y que ya le está apareciendo el ítem de menú. Recuerden, no cualquier usuario le va a aparecer este ítem de menú, sino solamente a los que correspondan al grupo de, al acceso de educadores, y que implica 3 grupos, básicamente el grupo de profesores, el grupo de profesores de historia y el grupo de asistentes de profesores de historia. Bien, continuando con la característica de Access Control List, ya hemos visto la parte de acceso y ahora vamos a trabajar con la parte de acciones. Vamos a ver algunas de las características de las acciones y la primera de ellas es que las acciones permitidas por cada grupo son definidas por el administrador del sitio. Bien, vamos a ver una de las primeras características de las acciones y es que las acciones sobre los grupos son definidas por el administrador del sitio. Esto a diferencia de Joomla 1.5 en la cual esas acciones por cada grupo ya eran fijas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a entrar a configuración global y vamos a ir a la parte de permisos y por defecto siempre cuando ingrese a un apartado de permisos para un objeto específico me va a aparecer los grupos tal como lo veo acá. En este caso está por defecto desplegado el grupo público y es a esto a lo que me refiero. Por ejemplo, vamos a entrar al grupo de administrador. En la parte izquierda de cada grupo me aparecen las acciones que son posibles en este objeto y para este grupo. En este caso, las acciones permitidas para el grupo administrador a nivel de configuración global son acceso al sitio, acceso a la administración, superadministrador, etc. Por ejemplo, en este caso, todas las opciones de creación, eliminación, edición están permitidas para este grupo administrador. Pero tal como dice la característica, esto yo lo puedo cambiar. Yo estoy aquí como administrador del sitio y, por ejemplo, me gustaría que los administradores no creen ningún tipo de objetos y yo podría acá denegar todo. Entonces, la primera característica se refiere a esto, que un administrador de sitio puede definir qué hace y qué no hace determinado grupo. Para explicar la característica de las acciones de que los permisos pueden ser establecidos a múltiples niveles de herencia, tenemos la siguiente gráfica. A nivel superior tenemos a la configuración global, la cual define los permisos de manera general para todo el sitio web. Luego puedo configurar también los permisos a nivel de componente, también a nivel de categoría o a nivel de artículo. Si es que yo defino globalmente algunos permisos, yo podría sobreescribir ese comportamiento o esa acción en los niveles inferiores. Si no modifico los niveles inferiores, automáticamente heredará del nivel superior los permisos que haya definido. Vamos a ver en nuestra instalación de Joomla, en configuración global, está lo que les mencionaba, existen diferentes acciones que yo puedo definir a este nivel, pero también en cada uno de los objetos, por ejemplo aquí en gestor de artículos, yo puedo definir aquí en opciones, por ejemplo, para todos los artículos o para un artículo específico, puedo definir los permisos, ¿no? Tal como se puede apreciar aquí. En la parte inferior aparecen los grupos y en cada uno de ellos aparecen las acciones que son permitidas para cada grupo.
Esto sería un nivel inferior. También podría hacerlo a nivel de categorías. Para todas las categorías, aquí en opciones aparecen también en la parte de permisos. En el tag de permisos aparece para configurar los permisos, o también a través de una categoría específica, ¿no? Pero siempre siguiendo este árbol definido en esta diapositiva. La característica de que los permisos pueden ser heredados de grupos o de categorías padre la vamos a ver a continuación. Y por ejemplo, vamos a recordar un poco cómo habíamos creado los grupos de profesores. Aquí lo tenemos: profesores, profesores de historia y asistentes de profesores de historia. Habíamos colocado el grupo de profesores dentro del grupo registrados para que pueda heredar los permisos que tiene este grupo a nivel de configuración global, tal como lo podemos apreciar aquí. Vamos a panel de control, configuración global, y vamos a entrar al grupo de registrados, y nos damos cuenta de que registrados tienen acceso al sitio web. Vemos acá que tienen permitido, y como el grupo de profesores está dentro de registrados, vamos a ver a profesores, y aquí está marcado que se hereda, entonces también está permitido. Si yo al registrado le cambio el permiso y le pongo que sea denegado, por ejemplo, guardo esto, me voy a ir entonces ahora a la parte del grupo de profesores y me voy a dar cuenta de que no está permitido porque está heredándose ese permiso. Lo mismo pasaría con los profesores de historia y lo mismo pasaría con los asistentes de los profesores de historia. Bien, eso quiere decir de que la organización en grupos no solamente permite una organización visual, sino también permite trabajar con la herencia. Bien, finalmente, para entender todo lo antes expuesto, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Teniendo la siguiente estructura de grupos y categorías, tal como habíamos definido al inicio, tenemos ya una estructura de grupos de profesores, profesores de historia y asistentes de profesores de historia. Adicionalmente, vamos a crear algunas categorías, en este caso anidadas, asignaturas y asignaturas de historia. Lo que se pide para desarrollar este ejemplo es que los grupos de profesores de historia y grupo de asistentes de profesores de historia puedan crear artículos en la categoría de asignaturas de historia. Y que solo los profesores de historia, más no los asistentes, puedan editar los artículos de la categoría de asignaturas de historia. Bien, entonces vamos a ver la primera parte de la creación para entenderlo mejor con la siguiente gráfica. En la parte superior de la gráfica tenemos la propagación de los permisos para los grupos, y en la parte izquierda tenemos la propagación de los permisos para los diferentes niveles de objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos para la configuración global, luego tenemos el componente de administrador de artículos, la categoría de asignatura de historia y los artículos. Y en la parte superior tenemos los diferentes grupos. Bien. Entonces, como nos pide que creamos, o nos pide los permisos para los grupos de profesores de historia y asistentes de historia que puedan crear artículos en la categoría de asignaturas de historia, entonces solamente será necesario configurar a ese nivel. Dejamos en la configuración global todo por defecto, así también en el componente y en la categoría, y vamos a configurar un permiso de permitir en la categoría de asignatura de historia. Este, a la vez, se va a propagar hacia la derecha, hacia los grupos de asistentes, y hacia la parte inferior, hacia los diferentes artículos, quedando de la siguiente manera. Para el segundo punto, que se refiere a que solo los profesores de historia, no los asistentes, puedan editar los artículos de la categoría de asignatura de historia, vamos a explicarlo también con otra gráfica. Tenemos en este caso de que solamente los profesores de historia puedan editar los artículos de la asignatura de historia. Entonces nuevamente trabajamos al nivel de categoría de asignatura de historia, dándole un permitir. Esto se va a propagar en la parte inferior y hacia la parte derecha también.
pero no queremos que los asistentes puedan heredar ese permiso. Por lo tanto, lo vamos a denegar. Le vamos a denegar ese permiso a nivel del grupo de asistentes de profesores de historia y este se va a propagar hacia la parte inferior. Bien, vamos a ver entonces ahora lo antes expuesto en la gráfica, ya en nuestra instalación de Joomla 1.6. Vamos a dirigirnos a las categorías en contenido, gestor de categorías. Vamos a trabajar con el primer problema de darle acceso a la categoría de asignaturas de historia, tanto a los profesores de historia como a los asistentes de profesores de historia. Yo ya tengo por acá creadas las categorías, tengo las asignaturas y las asignaturas de historia. Me voy a dirigir entonces a la parte de asignaturas de historia. Y en la parte inferior están los permisos. Voy a ubicar al grupo de profesores de historia y le voy a poner acá que permita la creación de artículos. Guardamos esto y vamos a verificar entonces que ya tiene asignado los profesores de historia la acción o el permiso de creación de artículos. Y lo mismo sucederá para los asistentes de profesores de historia, ya que está heredando, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo punto, que es que los profesores de historia solamente puedan editar los artículos, pero que no lo hagan los asistentes de historia. Para esto, nuevamente me dirijo al grupo de profesores de historia y en la parte de editar le voy a poner que por defecto está que no permitido, le voy a poner permitido, voy a aplicar esto, guardamos y me voy a dar cuenta que ya está permitido la edición para los profesores de historia de esta categoría, pero también lo heredaría los asistentes. Como yo no quiero que los asistentes editen los artículos de la categoría de historia, entonces tengo que ponerle aquí que no se herede, sino que se deniegue, ¿no? Ponemos eso, guardamos y vemos que ocurre lo siguiente, que no está permitido. Es decir, los asistentes de los profesores de historia solamente van a poder crear, pero no van a poder editar. Sin embargo, los profesores de historia van a poder crear y van a poder editar. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Espero que lo puedan aplicar y que haya sido de su agrado.